¿Arranco? Bueno, hola a todos. Bueno, para los que no me conocen, soy Florencia Scatini. Trabajo acá en el sanatorio ya este año, hace 20 años. Así que muy contenta de estar acá dando esta charla, que espero que les guste y les sirva. Yo actualmente estoy en el consultorio de insuficiencia cardíaca, así que vamos a charlar un poquito de este tema, que es muy interesante y además ustedes lo deben ver a diario en la internación y en el consultorio. Bueno, ¿y por qué es importante que hablemos de insuficiencia cardíaca? Porque la insuficiencia cardíaca aguda es la principal causa de hospitalización en pacientes mayores de 65 años, y eso seguramente ustedes lo ven todos los días. Se asocia con un alto grado de mortalidad y rehospitalizaciones. La mortalidad intrahospitalaria es entre el 4 y el 10% y al año del 25 al 30%. Y estos pacientes, más de un 40%, se reinternan luego del alta hospitalaria. Hay un retraso en el diagnóstico, el cual se asocia a un aumento en la mortalidad. La insuficiencia cardíaca se asocia a altos gastos a nivel sanitario. Y como dijimos recién, uno de los puntos más importantes es que los pacientes muchas veces son dados de alta con persistencia de los signos de insuficiencia cardíaca, lo cual incrementa las reinternaciones. Es uno de los principales factores que aumenta las reinternaciones por insuficiencia cardíaca, porque los pacientes se van de alta con signos de congestión. Y esta reinternación alcanza a un 40% de los pacientes que se van de alta luego de una internación por insuficiencia cardíaca. En los últimos años salieron nuevas guías. La última fue del 2021, que rápidamente necesitó actualizaciones por las nuevas drogas que se presentaron en el 2022-2023. Así que tenemos la última guía europea, que es la actualización 2023, la argentina y la americana del 2022. Y queda como una definición en conjunto de todas estas guías que la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico que se caracteriza por la presencia o antecedentes de síntomas y o signos típicos secundarios a una alteración estructural o funcional del corazón que genera reducción del gasto cardíaco o aumento de las presiones de llenado, ya sea en reposo o en esfuerzo, que es corroborado por métodos invasivos, no invasivos o por aumento de los péptidos natriuréticos. Esa es la definición de insuficiencia cardíaca. No me quise extender mucho con fisiopatología porque es un tema muy largo, pero remarcar algunos conceptos que nos van a servir para el tratamiento. Sabemos que hay una anoxa, ¿no es cierto?, que afecta al corazón, que puede alterar la precarga, la poscarga o la contractilidad. Eso nos va a llevar a una disminución del gasto cardíaco. Y eso va a activar mecanismos compensatorios que son principalmente la activación del sistema nervioso simpático, ¿sí?, y a nivel renal la estimulación normal del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Sí? Todo esto son mecanismos compensatorios que van a tratar de tener al paciente estable, que en algún momento claudican y generan los síntomas que todos conocemos de congestión y de insuficiencia cardíaca. A la vez también este aumento del volumen que se genera por la liberación de estas hormonas a nivel renal, aumenta la liberación del factor natriurético, que va a intentar compensar ese aumento del volumen, del cual también después vamos a hablar a raíz de las nuevas drogas en insuficiencia cardíaca. Entonces tenemos esta definición que salió en las últimas guías y a la vez se la clasificó en estos grandes 4 grupos, ¿sí? Los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, cuando tiene una F menor de 40, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección levemente reducida, entre 41 y 49, preservada más de 40, y un cuarto grupo que es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección mejorada. ¿Sí? Antes se decía recuperada, ese concepto se sacó, se dice mejorada porque se considera que nunca se termina de recuperar, sino que mejora, a veces transitoriamente. Entonces, la nueva clasificación es mejorada. Todo esto siempre en presencia de síntomas, ¿no?, para la insuficiencia cardíaca. Y lo que antes era el estadio A, B, C y D, ahora se lo reclasifica en pacientes en riesgo de tener insuficiencia cardíaca, que son aquellos riesgos de insuficiencia cardíaca, hipertensos, diabéticos con enfermedad coronaria,
con familiares con miocardiopatías, con exposición a tóxicos. La preinsuficiencia cardíaca, donde ya hay un daño estructural miocárdico, uno puede ver que hay reducción de la fracción de eyección, pero todavía este paciente no tiene síntomas, con lo cual no está dentro de la categoría de insuficiencia cardíaca. Y una vez que presenta los síntomas, ya sí estamos dentro del grupo de insuficiencia cardíaca. Entonces, como nuevos conceptos de las guías nuevas, que toma en cuenta los antecedentes, también pueden no tener síntomas ahora, pero puede tener el antecedente de insuficiencia cardíaca. Los péptidos natriuréticos pasan de ser una indicación 2 para el diagnóstico a una indicación de tipo 1 y la FEI mejorada en la nueva clasificación. Entonces tenemos principalmente estos tres grupos que tienen características diferentes. Los pacientes con fracción de eyección reducida principalmente son pacientes que tienen un daño miocárdico directo, que tienen alta activación neurohormonal y que generalmente la mortalidad está dada de causa cardiovascular. ¿Sí? En la otra punta tenemos los pacientes con fracción conservada, que tienen algunas diferencias. Generalmente tienen daño, disfunción microvascular, tienen más fibrosis, tienen inflamación sistémica, está asociado a otras comorbilidades y la mortalidad justamente está dado por esas otras comorbilidades más que la mortalidad cardiovascular en sí misma. Y en el medio tenemos un grupo que es heterogéneo, una mezcla de estos dos grupos, que es el de ligeramente reducida. ¿Qué dicen los registros? Bueno, tanto los registros nacionales como internacionales demuestran que el 50% de los pacientes pertenecen a los que tienen fe reducida. Y dentro de estos, la causa principal es la enfermedad coronaria. ¿Sí? Y el otro 50% se divide en preservada o levemente reducida, donde la mayoría de los pacientes, la causa principal es la hipertensión arterial. Entonces, el algoritmo diagnóstico, esto es para insuficiencia cardíaca crónica, ¿sí? Sospecha, ¿no? Factores de riesgo, signos y síntomas, un electropatológico, debemos dosar péptidos natriuréticos. Esto, como dije antes, pasó de ser una indicación tipo 1 para el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. Podemos dosar NT-proBNP, que el valor para crónico es más de 125, o BNP más de 35. ¿Sí? Y realizar un ecocardiograma, ¿sí? Que tiene que tener algún hallazgo patológico, ya sea en su función sistólica o diastólica. Dado esto positivo, tenemos la confirmación del diagnóstico y ahí lo tenemos que clasificar en los tres grandes grupos. ¿Para qué? Bueno, para determinar el tratamiento y además para empezar a ver cuál es la etiología de esta disfunción ventricular y la insuficiencia cardíaca. Si los péptidos natriuréticos dan negativos, la insuficiencia cardíaca es poco probable y debemos buscar otras causas, ya sea de los síntomas de disnea sobre todo, es para lo que más uno lo usa cuando tiene paciente con disnea y quiere discriminar entre causa cardiológica o otras causas de disnea. ¿Qué son los péptidos natriuréticos? Bueno, sabemos que el corazón, además de tener una función mecánica, tiene una función endocrina, que produce hormonas que son sintetizadas por los cardiomiocitos, tanto de las aurículas como de los ventrículos, y que se expresan a distintos niveles, pulmón, riñón, piel y cerebro. ¿Sí? Igual hay otras células que pueden sintetizar péptidos natriuréticos, ¿sí? Los cardiomiocitos, los fibroblastos, las células endoteliales, las células neuronales. De hecho, el péptido que se libera a nivel del ventrículo izquierdo se llama cerebral porque primero se lo encontró en el cerebro. O sea, las neuronas también pueden liberar péptidos natriuréticos. Los neutrófilos y los macrófagos. Estos péptidos natriuréticos reducen la resistencia vascular periférica, aumentan la natriuresis, o como vimos en el primer cuadro de fisiopatología, estos péptidos se liberan cuando hay una distensión por aumento del volumen de las cavidades para contrarrestar ese aumento del volumen. ¿Sí? Es un mecanismo compensador de todo eso que se activó con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que aumentó el volumen. Los péptidos natriuréticos tratan de contrarrestar todo eso aumentando la natriuresis, inhibiendo el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y también producen efectos antifibróticos, antihipertróficos en el miocardio. Entonces tenemos dentro de las células tenemos el proBNP. El proBNP
que una vez que se libera a la sangre, se libera en BNP, se divide en BNP y NT-proBNP. El NT-proBNP es una molécula inactiva hormonalmente, pero tiene una vida media más larga. El BNP es el que es hormonalmente activo y tiene una vida media un poco más corta. Hay varias hormonas y neurotransmisores como la endotelina, la vasopresina, la arginina, las catecolaminas, que también estimulan indirectamente la secreción de los péptidos natriuréticos, pero el principal estímulo siempre es la tensión que hay dentro de las paredes del ventrículo y de las aurículas. Esa distensión que se genera dentro del corazón es el principal estímulo para la liberación de péptidos natriuréticos. Entonces tenemos estos péptidos, tenemos la insuficiencia cardíaca que produce sobrecarga de líquido, como vimos antes, elongación de los cardiomiocitos y liberación a la sangre de péptidos natriuréticos, que lo que van a hacer es contrarrestar todo este sistema angiotensina, aldosterona que se fue liberando por la insuficiencia cardíaca. Entonces disminuyen la hipertrofia, disminuyen la fibrosis, disminuyen la retención de sodio, el volumen sanguíneo, la secreción de aldosterona, la vasoconstricción y la permeabilidad vascular. Y este BNP va a ser degradado por una hormona que se llama neprilesina, que después la vamos a ver cuando veamos el tratamiento. Tenemos que saber que estos péptidos natriuréticos además pueden aumentar por otras causas que no son la insuficiencia cardíaca, ¿no? Yo les puse acá las causas cardíacas más frecuentes, la insuficiencia cardíaca, pero también puede estar aumentada en otras patologías, por ejemplo, una miocardiopatía hipertrófica, en la hipertrofia del vehín, las miocarditis, las valvulopatías, las taquiarritmias, ¿sí? La contunción cardíaca, cuando hay un choque, por ejemplo, un choque, un desfibrilador, en la hipertensión pulmonar. Todas esas son las causas cardíacas que pueden aumentar el BNP, y después hay causas no cardíacas, como la edad avanzada, los accidentes cerebrovasculares, porque dijimos que también se libera a nivel cerebral, la disfunción renal, la disfunción hepática, los pacientes EPOC, las infecciones graves y las quemaduras graves por esta liberación de catecolaminas, y algunos síndromes metabólicos. ¿Y quién las disminuye? Bueno, sabemos que en los pacientes obesos, por ejemplo, tienen a tener menos valores de BNP, probablemente porque la grasa pericárdica que rodea el corazón, que también tiene una actividad hormonal en sí misma, libera hormonas que degradan los péptidos natriuréticos, así que a veces los pacientes obesos pueden tener menos BNP. Y también el taponamiento y las pericarditis constrictivas, justamente porque no dejan que se elongue el corazón, que se estire y que se libere a la sangre los péptidos natriuréticos. Los péptidos natriuréticos tienen un alto valor predictivo negativo, es decir, si nos dieran negativos tendríamos que buscar otras causas de los síntomas que estamos estudiando. Y el valor de corte, como dijimos antes, 35 y 125 para la insuficiencia cardíaca crónica, es más elevado para la insuficiencia cardíaca aguda, que lo vamos a ver después cuando veamos insuficiencia cardíaca aguda, el valor de corte es un poquito más elevado. Así que bueno, tener en cuenta que, por ejemplo, en la FA se toman valores bastante más altos para el valor de BNP, para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. En la insuficiencia renal también se toman valores más elevados. En los pacientes ancianos también. La obesidad, acordarse que disminuye los valores de BNP. Y, como dijimos, los péptidos natriuréticos son degradados por la neprilesina. Así que los pacientes que toman sacubitril o valsartán, el sacubitril es un degradador, inhibidor del receptor de neprilesina, así que estos pacientes van a tener menos valor de BNP, no así de NT-proBNP, porque la neprilesina lo que degrada es el BNP, pero no el NT-proBNP, así que ten en cuenta que si los pacientes están tratados con sacubitrilo, el BNP puede estar aumentado y por ahí es mejor dosar NT-proBNP. El aumento de los niveles de péptidos natriuréticos se relaciona con aumento en el riesgo de mortalidad y de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Por cada 50 picogramos mililitros de BNP se aumenta 1,6 veces el riesgo de episodios cardíacos y 1,4 veces el riesgo de mortalidad. Un descenso de los valores de péptidos natriuréticos se asocian a mejor pronóstico.
Y se estima, sobre todo cuando los pacientes están en tratamiento, que una reducción mayor al 30% se asocia a mejor evolución. Esto lo podemos considerar tanto cuando el paciente está internado, hacer una medición al alta, a ver si redujo los valores de BNP, o cuando uno inicia el tratamiento y optimiza el tratamiento en consultorio, podemos ver si redujo los valores de BNP para ver qué evolución va a tener ese paciente. Y de la misma manera, al revés, el aumento de más del 30% del valor de BNP previo indica un peor pronóstico. En algunos pacientes que tienen mal pronóstico por ser EPOC, por enfermedad coronaria, baja adherencia al tratamiento, se recomienda evaluar BNP cada 3 meses hasta lograr los objetivos de reducción mayores al 30%, como dijimos antes. Y pacientes de bajo riesgo no necesitarían un monitoreo seriado, salvo que cambien las condiciones clínicas. En ese caso, se puede valorar a ver si la causa de la descompensación es por empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. ¿Sí? De todas maneras, el nivel de recomendación para tratamiento guiado por dosificación de péptidos natriuréticos es 2. ¿Sí? O sea, la indicación 1 es para diagnóstico y pronóstico. ¿Sí? El tratamiento guiado tiene un grado de recomendación más bajo. ¿Sí? Hay otros péptidos en estudio que todavía no tienen una recomendación definitiva. Muchos de ellos son derivados de interleuquinas, porque como sabemos la insuficiencia cardíaca es un proceso inflamatorio crónico, es un paciente que está crónicamente inflamado y eleva todos los marcadores de inflamación, así que hay algunos como la galectina, el SST2, que es derivado de la interleuquina 1, que están en estudio que se sabe que aumentan por esta inflamación crónica que tienen los pacientes. Ahora, hablando de los 3 subgrupos que hablamos antes, vamos a ver que los 3 tienen características diferentes, como dijimos al principio. Los que tenían fracción de eyección reducida suelen ser pacientes con enfermedad isquémica, ¿sí? Con enfermedad coronaria, y tienen valores de BNP más elevados. Los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada suelen ser pacientes más añosos, que tienen otras comorbilidades asociadas, como fibrilación auricular, hipertensión, como dijimos antes, que es la principal causa en este grupo, y enfermedad renal crónica, con valores por ahí de BNP un poco más bajos. Y en el medio queda este grupo intermedio, que es una mezcla entre los dos, pero predomina en este grupo también la enfermedad coronaria. Los pacientes con fe levemente reducida tienen mejor pronóstico global que los que tienen fracción de eyección reducida. Los que van deteriorando la fracción de eyección a lo largo del seguimiento tienen peor pronóstico. Y por lo general se dice que los pacientes que tienen fracción de eyección conservada tienen mejor supervivencia, pero eso no se ve reflejado en los estudios, porque estos pacientes en general tienen muchas comorbilidades, son más añosos, entonces tienen una mortalidad alta también, pero como dijimos en la primera diapositiva, no es la causa cardiovascular la principal causa de muerte de estos pacientes. Luego de diagnosticar la insuficiencia cardíaca, en promedio se hospitalizan los pacientes una vez al año. Cada internación es un riesgo más elevado que tiene el paciente y hay algunos factores que predicen y aumentan el riesgo de hospitalización, que son la fibrilación auricular, la diabetes, la obesidad y la insuficiencia renal. Otros factores que pueden precipitar las internaciones son principalmente el incumplimiento del tratamiento y de la dieta, los cuadros respiratorios, la hipertensión mal controlada y el tratamiento incompleto. Y la historia natural de esta patología que conocemos es que tiene episodios de estabilidad, pero que en el medio van teniendo internaciones y cada internación que tiene este paciente va aumentando la mortalidad. ¿Sí? Por eso nuestro objetivo de tratamiento tiene que ser prolongar esos periodos de estabilidad, detectar y evitar las descompensaciones y para así poder prolongar la supervivencia. Tenemos que saber cuál es la etiología, porque muchas de las causas que provocan insuficiencia cardíaca tienen un tratamiento específico. Como dijimos antes, la principal causa siempre es la enfermedad coronaria y la hipertensión arterial, después valvulopatías, arritmias, ¿sí? La fibrilación auricular sobre todo.
Y remarcar unas cosas para no olvidarnos, ¿no? El Chagas, que es algo que sigue existiendo. Hay 1,5 millones de personas con Chagas en la Argentina y 7 millones de personas en riesgo de tener Chagas. Nosotros este año veríamos un paciente chagásico trasplante de 50 años. O sea, el Chagas está, parece algo de la prehistoria, pero no, lo seguimos teniendo y lo tenemos acá en la capital. Remarqué la quimioterapia porque la patología oncológica está en aumento y la cardiotoxicidad de las drogas oncológicas también, sobre todo las antraciclinas, que son muy cardiotóxicas, y recordar que no siempre provocan cardiotoxicidad aguda, sino que muchos pacientes, como los que reciben antraciclinas, pueden tener cardiotoxicidad alejada varios años después. Así que siempre recabar el dato si el paciente recibió alguna vez alguna droga oncológica y cuál recibió. Y después otras patologías es importante detectarlas, como la amiloidosis, porque tienen tratamientos específicos. Bueno, obviamente que dentro de los estudios diagnósticos, lo que ya saben, electro para descartar arritmias, síndromes coronarios, laboratorio completo, que incluye hormonas tiroides. La patología tiroidea también es muy frecuente y también provoca insuficiencia cardíaca. Y la serología, ¿no es cierto? Ecocardiograma. Y en el caso de sospecha de enfermedad coronaria, vamos a hacer cateterismo o estamos usando mucho la tomografía computada coronaria, ¿sí? Sobre todo los pacientes que tienen bajo pretest. Mamografía con bifosfonato para amiloidosis y test genético en el caso de las miocardiopatías, en el caso que lo requiera. La resonancia cardíaca estamos usando mucho también, se puede usar en el caso de que el ecocardiograma no sea contundente diagnóstico por mala ventana, para discriminar algunos patrones en particular, como el de miocardiopatía hipertrófica, que es más parcheado, el del Chagas, que es más subepicárdico, el de la amiloidosis, que es más subendocárdico. Bueno, nos puede discriminar diferentes patologías y también nos puede hablar de pronóstico del grado de fibrosis. Cuanto más fibrosis tenga el músculo cardíaco, peor pronóstico va a tener ese paciente. Así que vamos a ver el tratamiento dividido en los 3 grandes grupos, ¿sí? En los pacientes con fracción de eyección reducida, menos de 40, el objetivo del tratamiento dijimos que es reducir la mortalidad, las internaciones y el estado clínico del paciente. Nunca olvidarnos, además de las drogas, de las medidas higiénico-dietéticas, de las vacunas, ¿sí? Y del acceso al control y el seguimiento cercano que requieren estos pacientes. Durante muchos años, los estudios con enalapril, bisoprolol, carvedilol, spironolactona, esplerenona fueron el pilar del tratamiento porque estas 3 drogas demostraron disminuir la mortalidad. Y después hubo una estabilidad en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, no hubo muchas novedades hasta el 2014 y 2019, donde salieron las nuevas drogas. En el 2014 sacubitril valsartán y después 2019-2020 los inhibidores de los receptores SGLT2. Y a partir de ahí cambió este tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y se instauraron lo que algunos bautizaron como los 4 fantásticos, ¿no? Que son los ARNI, antes que los IECA, ¿sí? Los beta bloqueantes, los inhibidores de los receptores mineralocorticoides, pirolactona y esplerenona, y los inhibidores de los receptores SGLT2, ¿sí? Y este es una recomendación de tipo 1 porque estas 4 drogas disminuyen las hospitalizaciones y la mortalidad de causa cardiovascular. Así que este es el pilar de tratamiento para este grupo de insuficiencia cardíaca. Y obviamente los diuréticos siempre para disminuir la congestión, ¿no es cierto? Los diuréticos no disminuyen la mortalidad, ¿sí? Simplemente se usa de forma sintomática para bajar la congestión. Pero los que disminuyen la mortalidad y las hospitalizaciones son los IECA o ARNI, los beta bloqueantes, los inhibidores de mineralocorticoides y los ISGLT2. Luego del estudio PARA en el 2014, porque al principio se ponía en igual nivel de evidencia IECA o ARNI, luego de este estudio se vio que los ARNI son superiores en cuanto a mortalidad respecto de los IECA, por eso como primera indicación el paciente debe recibir sacubitril o valsartán
y salvo que no lo tolere o contraindicación, como segunda opción, IECA. ¿Sí? ¿Y dónde actúan? Bueno, lo hablamos antes un poco también, sacudir o valsartán, inhibiendo la angiotensina, que era uno de los mecanismos compensadores que se despertaban cuando aparecía insuficiencia cardíaca, y el sacubitril inhibiendo la neprilecina, que dijimos que la neprilecina era el que degradaba el BNP, y el BNP nos ayudaba a la vasodilatación, a la diuresis, inhibía la hipertrofia y la fibrosis. Entonces, al inhibir este degradador de BNP, aumenta el BNP, ¿sí? Acuérdense que aumenta el BNP, pero no el NT-proBNP, el BNP que es hormonalmente activo, mejorando, ¿no es cierto?, la vasodilatación, la diuresis y la hipertrofia y la fibrosis. Y los inhibidores SGLT2, que actúan, bueno, ya casi en todos lados, casi que lo tendríamos que tomar todos, tiene múltiples mecanismos. Al principio, esta era una droga que se usaba para la diabetes porque disminuye la reabsorción de glucosa a nivel del túbulo contorneo proximal, pero se empezaron a ver que tenía muchos beneficios a nivel cardiovascular. Primero, lo que se veía, se intentaba demostrar en los estudios de diabetes es que no fueran perjudiciales cardiovascularmente. Y no solo demostraron que no eran perjudiciales, sino que eran beneficiosos. Ahí se empezaron a hacer los estudios en insuficiencia cardíaca, que el primero fue el LAPA-CHAFE, que se publicó en el 2019. ¿Sí? Los efectos múltiples a nivel hemodinámico mejoran la función endotelial, disminuyen la precarga y la poscarga, preservan la función renal, disminuyen la hipertrofia y la fibrosis, disminuyen la grasa epicárdica, que como dijimos era contraproducente también a nivel, porque era hormonalmente activa. Y esta droga en este estudio demostró disminuir en un 18% la mortalidad de los pacientes. Y por eso a partir de este estudio se puso dentro de este grupo de drogas con indicación 1A a la dapaglifosina y a la empaglifosina después en el Reduce. Así que tenemos estas 4 drogas. Bueno, ¿cómo las titulamos? Porque todas estas drogas tienen efectos adversos, producen hipotensión. ¿Por dónde empezamos? ¿Con cuál empezamos? ¿Cuál damos primero? Bueno, lo ideal, lo que se recomienda es tratar de iniciar todas a la dosis más baja posible que el paciente tolere e ir aumentándolas de a poco. ¿Sí? Si el paciente está en consultorio, no le podemos dar las 4 drogas juntas y mandarlo a la casa, se pueden ir aumentando, dando de a una, pero citarlo, ir aumentándolo cada 2 semanas, agregándole la otra. La idea es que tenga inicialmente las 4 a una dosis baja y después ir aumentándolo hasta que llegue a la dosis máxima tolerada de los 4 grupos. ¿Sí? Y lo ideal, lo que se vio es que cuanto antes mejor, es decir, que cuanto más precoz sea la titulación de las 4 drogas, mejor el pronóstico, menos reinternaciones de los pacientes. Entonces lo que se recomienda es que antes de los 3 meses el paciente tenga titulado los 4 fármacos a la mayor dosis que tolere el paciente. ¿Sí? Como objetivo de frecuencia cardíaca y presión arterial, si está a ritmo sinusal, que esté PERI 60, si está fibrilado entre 70 y 100, que tenga una presión mayor de 90, y siempre controlar potasio y función renal por lo menos cada 6 meses, porque como vamos a ver ahora, producen hipercalemia y disfunción renal. Si el paciente venía tomando IECA previamente y nosotros lo queremos rotar a sacubitril o valsartán porque sabemos que es mejor, que disminuye las internaciones y la mortalidad, lo que tenemos que hacer es frenar los IECA al menos 36 horas y después iniciar sacubitril o valsartán. Si tenía ARA2, puede pasar directamente a sacubitril o valsartán. Y más la equivalencia es 50 cada 12 sacubitril o valsartán equivalen a 10 de enalapril y 160 de valsartán. Si el paciente tomaba más de eso, se puede empezar con 100 cada 12 de sacubitril o valsartán. Es igual, dicen las guías, después uno ve la presión que tiene el paciente, porque se impotenza bastante. Bueno, los efectos adversos.
Hipotensión arterial, todos pueden provocar hipotensión arterial. Deterioro de la función renal, todos menos los beta bloqueantes, después el resto todos pueden producir deterioro de la función renal, sobre todo los ARNI y espironolactona y esplerenona. Hipercalemia, esto es muy importante, sobre todo con ARNI y esplerenona, junto con la función renal, controlar la función renal y el potasio. Ginecomastia puede dar la espironolactona, que en ese caso se puede rotar a esplerenona. Con los beta bloqueantes, especial precaución con la bradicardia, ¿no es cierto?, y la prolongación del PR. Con respecto a los ISGLT2, cuidado con las infecciones genitales, sobre todo por cándida, o la glucosuria que provoca puede favorecer, sobre todo las infecciones por hongos, y algunos casos de gangrena de Fournier rara. Yo la verdad hasta ahora no tuve mucha complicación con los ISGLT2. Contraindicado. Bueno, cuando el potasio es mayor de 5,5, los ARNI sobre todo y antialdosterónicos. Si está hipotenso el paciente, obviamente. Con respecto a la función renal, menos de 20 ARNI está contraindicado, precauciones menos de 30, menos de 30 para espironolactona y esplerenona, y menos de 20 para los inhibidores, ISGLT2. Esperen que quiero volver para atrás. La dosis máxima, bueno, ISGLT2 es la dosis de 10, ¿sí? La dosis de 25 de empaglifosina es una dosis de uso de los diabetólogos, más que la indicación es más por diabetes. Para insuficiencia cardíaca la dosis es de 10, tanto para DAPA como para EMPA. DAPA viene solo de 10, EMPA en insuficiencia cardíaca 10 miligramos. ¿Sí? Bueno, esto un poco lo mismo, remarcar lo de la función renal y lo de la hipercalemia porque lo vemos frecuentemente. ¿Y qué hacer cuando empeora la función renal? Porque esto sabemos que puede pasar con todas estas drogas, sobre todo cuando iniciamos todas así tan rápido como lo recomiendan las guías. Creatinina mayor de 2,5 o aumento mayor al 35% del basal, o clearance de creatinina menor de 30, primero aconsejan descartar otras causas, ¿no? No quieren sacar estas drogas, quieren que descartemos otras causas. Por ejemplo, hipotensión, por ejemplo, son pacientes que en general reciben mucho diurético, ver si realmente el paciente necesita tanto diurético, si no está en peso seco y le podemos bajar la furosemida. Suspender otras drogas nefrotóxicas como la aspirina, y descartar otras causas de deterioro de la función renal. Si esto persiste, podemos disminuir a la mitad los inhibidores del sistema renina-aldosterona y controlarlo en 1 a 2 semanas y ver qué pasó. Si sigue empeorando, se suspende y se reevalúa después. Si la creatinina mayor de 3,5 o clearance menor de 20, se frena, se suspenden las drogas, se reevalúa posteriormente a ver cómo podemos reiniciarlo. Una vez instaurado este tratamiento, si el paciente persiste con síntomas y congestión, obviamente siempre los diuréticos. Si la frecuencia cardíaca está muy alta, en el caso de que esté con ritmo sinusal, podemos usar ivabradina. En el caso de que esté fibrilado, digoxina. Si no tolera IECA y ARNI, en ese caso únicamente ARA2, porque los ARA2 solo por sí mismos no demostraron disminuir la mortalidad, por eso se prefiere los otros dos. Y todas estas drogas tienen un grado de recomendación de tipo 2 porque no disminuyen la mortalidad de causa cardiovascular, por eso son drogas de segunda línea para el tratamiento. Si ferropenia, hierro, carboximaltosa, ahora vamos a hablar de eso. Si tiene varias reinternaciones por descompensaciones, a pesar del tratamiento completamente optimizado y sin ninguna otra causa que descompensa al paciente, se puede ver la opción de que el paciente reciba vericiguat. Es un estimulador de la guanilato ciclasa soluble. Hay un estudio que es el Victoria que disminuyó las internaciones por insuficiencia cardíaca, pero no disminuyó la mortalidad. Hay estudios igual en proceso de esta droga, es una droga bastante nueva que está en la Argentina desde el año pasado,
La indicación es 2B, porque justamente todavía faltan estudios y no hay disminución en la mortalidad. Si persiste, el paciente está fibrilado y es persistente, siempre tenemos que tratar de considerar que el paciente está en ritmo sinusal, porque la FA perpetúa la descompensación en la insuficiencia cardíaca, entonces tratar de revertir al paciente en el caso que se pueda, y en el caso que sea persistente y no podamos revertirlo, evaluar la posibilidad de ablación de la fibrilación auricular. Si la causa, bueno, obviamente es una estenosis aórtica, evaluar la posibilidad de tratamiento quirúrgico por TAVI. En los pacientes con insuficiencia mitral severa, estamos hablando de insuficiencia mitral severa funcional, evaluar el mitral clip, que ahora vamos a hablar 2 minutos de eso también. Y siempre estos pacientes intentar fomentar el uso flexible de los diuréticos y el autocuidado, ¿no es cierto? Enseñarle al paciente que si aumenta 2 kilos en 3 días es porque está reteniendo líquido, que por ahí toma un diurético más, que si se excede en la dieta y come con sal. Los pacientes en general aprenden a manejar la furosemida y obviamente igual yo les digo que tienen que consultar, ¿no es cierto? Porque algunos... hay que intentar que los pacientes tengan un seguimiento cercano, por lo menos cada 3 meses, los que están más lábiles, que tengan un control con el cardiólogo cada 3 meses. Y algo que sirve mucho para evitar las internaciones, que cuesta implementar, es el telemonitoreo. En muchos lugares tienen las unidades de insuficiencia cardíaca, cuando hay un enfermero, un médico que lo llama, le pregunta cuánto pesa, cómo tienen la presión, qué comieron, cómo están tomando la medicación, y eso se demostró que disminuye muchísimo las internaciones. El déficit de hierro, vieron, como les dije antes, está indicado la suplementación con hierro en estos pacientes. Es una comorbilidad importante, la ferropenia en la insuficiencia cardíaca, está presente aproximadamente en el 50% de los pacientes ambulatorios, está subdiagnosticada y consecuentemente está subtratada. Se asocia con mayor mortalidad y morbilidad e impacta fuertemente la clase funcional, en la calidad de vida y en las hospitalizaciones, independientemente de la presencia de anemia. En la insuficiencia cardíaca aguda se vio que hasta el 80% de los pacientes tienen ferropenia y es particularmente importante para las células que tienen alta demanda de energía como los cardiomiocitos. Cuando los niveles de hierro están bajos se reduce la actividad de la cadena respiratoria, menor producción de ATP y en consecuencia reducción de la capacidad al ejercicio. En la insuficiencia cardíaca existe mayor riesgo de déficit de hierro debido a la combinación de mala absorción por desnutrición o por congestión intestinal, alteración del almacenamiento por inflamación y pérdidas de hierro también. Entonces tenemos que en la insuficiencia cardíaca se recomienda pedir perfil ferrocinético de estos pacientes, ¿sí? Y el valor que tomamos, que es un valor de ferritina un poco más alto que el habitual, porque la ferritina es un reactante de fase aguda, y estos pacientes que están crónicamente inflamados, estimamos que la ferritina de por sí está un poco más elevada. Así que el valor de corte es ferritina menor de 100 o ferritina entre 100 y 300 con una saturación de transferrina menor de 20. Esa sería para diagnosticar ferropenia en estos pacientes, ¿sí? Como dijimos antes, está presente en un 50% en el paciente crónico, 80% en el agudo. Produce disfunción del músculo esquelético, fragilidad, descompensaciones y deterioro de la capacidad funcional. Se producen por esta ferropenia cambios estructurales que incluyen hipertrofia cardíaca, organización irregular de los sarcómados, inflamación mitocondrial, dilatación de cavidades, congestión, fibrosis, disminución de la reserva contráctil, todo esto a causa del déficit de hierro. Y por esto hubo muchos estudios que valoraron qué pasaba con el riesgo de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Dentro de los últimos, el AFIRM y el Ironman es el último de todos, que se publicó en el 2022, y todos estos concluyen que mejora la calidad de vida, la capacidad funcional y la capacidad para el ejercicio y las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca cuando reponemos hierro endovenoso a los pacientes
con insuficiencia cardíaca en clase funcional 2 o más, con fracción de eyección reducida o levemente reducida. La mayoría de los estudios se hicieron con fracción de eyección menor de 45. No se vio beneficio en los pacientes con fe preservada, no hay beneficio con el hierro vía oral. El hierro tiene que ser endovenoso. Entonces, pacientes con insuficiencia cardíaca 2-4, medir 1 a 2 veces al año el perfil ferrocinético. Si el paciente está internado por insuficiencia cardíaca, se aconseja pedirle un perfil ferrocinético a los pacientes y valorar a este valor menos de 100 o entre 100 y 300 con saturación menor de 20, tiene indicación de hierro endovenoso. La indicación es 1A, para suplementar hierro endovenoso en los pacientes, como dijimos antes, reducido o levemente reducida, para aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida, y para disminuir las internaciones, una indicación tipo 2. Este es el cuadrito con el que cómo se debería reponer según el peso. Esto se diluye en solución fisiológica y se pasa en 20 minutos. Y se repite luego según el peso y el valor de hemoglobina, ¿sí? El mantenimiento cada 3 meses en el caso de que siga el déficit de hierro, control anual de perfil férrico, y como dije antes, el hierro oral no evidenció ningún beneficio. Esto, hacerlo ambulatoriamente, nos está costando bastante porque el hierro endovenoso es caro, no está cubierto acá, por ejemplo, en la obra social, y además necesitamos un espacio físico para eso, ¿no? Que siempre es difícil acá en el sanatorio. Por eso, importante ver si en la internación, aprovechar la internación para ver si el paciente tiene ferropenia y poder pasarle el hierro venoso en la internación. Eso está indicado y además sería importante porque ya te digo que después ambulatoriamente cuesta bastante. Con respecto a la insuficiencia mitral que hablamos antes, en este caso estamos hablando de la insuficiencia mitral funcional, no de la insuficiencia mitral orgánica, donde hay una válvula mixomatosa que tiene indicación quirúrgica y provocó insuficiencia cardíaca, sino al revés. Es el corazón agrandado, dilatado, se dilató el ventrículo, el aurículo, el anillo mitral, y eso provocó una insuficiencia mitral funcional, ¿sí? Hay 3 estudios que se hicieron con MitralClip. MitralClip es un dispositivo que se pone por hemodinamia, que lo que hace es reparar de forma percutánea, de borde a borde, se llama, lo que hace es cerrar el orificio, básicamente, para disminuir la regurgitación. El primer estudio que se hizo fue el Mitral-FR, que no dio buenos resultados. El segundo, el COAPT, en el 2018, dio mejoría de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, y a partir de ahí las guías europeas y americanas lo pusieron como indicación 2A, algunos pacientes seleccionados que tienen FEI entre 20 y 50, un diámetro diastólico menor de 70, que están en clase funcional 3-4 pese al tratamiento completo, podría indicarse MitralClip en esos pacientes. Y el último estudio, que es el ReShape-HF, que se publicó hace un mes en el Congreso Europeo, las características de los pacientes similares al estudio anterior, mejoró significativamente la calidad de vida, mejoró los síntomas, mejoró las internaciones por insuficiencia cardíaca, pero no tuvo impacto en la mortalidad. Por eso la indicación sigue siendo 2 y no de tipo 1, porque no tuvo gran impacto en la mortalidad, pero sí en la calidad de vida de los pacientes y en las internaciones por insuficiencia cardíaca. Así que en pacientes muy seleccionados, tener en cuenta que existe esta posibilidad, que hay que evaluarlo y ver si se puede hacer. Como resumen de insuficiencia cardíaca con fe reducida. Hasta acá vamos con fe reducida, no sé si está agotado ya, pero sacubitril valsartán antes, como primera línea, antes que los IECA. ¿Sí? Eso es una de las nuevas que aparecen en las nuevas guías. Cuádruple terapia a dosis bajas lo antes posible. O sea, empezar rápido, aunque sea con la dosis mínima, ir aumentándolo. E intentar llegar antes de los 3 meses con el tratamiento optimizado a máximas dosis que el paciente tolere. ¿Sí?
Siempre, obviamente, hay que individualizar el tratamiento, ¿no? Si el paciente tiene más tendencia a la taquicardia, por ahí priorizo subir el beta bloqueante. Si el paciente le subió el potasio, le bajo la espironolactona. Bueno, individualizar e ir viendo qué le viene mejor a cada paciente. Luego de la cuádruple terapia, estos 4 fantásticos, si el paciente persiste con síntomas y con objetivos no cumplidos, como la taquicardia, por ejemplo, veribavradina o digoxina en el caso del paciente fibrilado, o evaluar vericiguat si el paciente tiene varias reinternaciones. Y después se recomienda, una vez optimizado el tratamiento, evaluar la función ventricular a los 3 o a los 6 meses, ¿sí? Porque sabemos que estas drogas nuevas pueden mejorar esa fracción de eyección, ¿no? Y tener un paciente con fracción mejorada. Y eso es importante, ¿por qué? Porque lo saca el paciente la indicación de cardiodefibrilador. Como vamos a ver ahora, los pacientes con FEI reducida tienen alto riesgo de muerte súbita, sobre todo los coronarios, porque tienen fibrosis, porque tienen mucha arritmia ventricular y tienen indicación de cardiodefibrilador. Ahora, si yo le doy tratamiento médico completo, puedo esperar 3 meses, 6 meses y ver si mejora la función ventricular y capaz que ese paciente queda excluido de esa indicación del cardiodefibrilador. Ahora, si el paciente aclara, no si es de muy alto riesgo, un paciente isquémico necrótico, con mucha fibrosis, con 20 de FEI, que sabemos que no va a recuperar función ventricular, con la arritmia ventricular, se puede adelantar esa indicación. Siempre igual, después de un síndrome coronario agudo, sí o sí hay que esperar 40 días, ¿no? Siendo la indicación de las guías de síndrome coronario, dice que el CDI siempre después de los 40 días posinfarto. ¿Qué se espera para el futuro en tratamiento de FEI reducida? Bueno, se está hablando mucho en los congresos de la terapia genética guiada, ¿no? Como que ya en algún momento no nos vamos a guiar más por el eco, por la fracción de eyección, sino que vamos a ver los genes, qué tipo de riesgo tiene, qué le viene mejor, si la dapaglifosina o el sacubitril o el sartán, y nos vamos a guiar genéticamente para el tratamiento, eso todavía algo para el futuro. Y otras drogas que están en estudios, mevacantil, que es un activador de la miosina, que todavía está en revisión. Así que por ahí para la próxima vemos estas drogas nuevas. Drogas que agravan la insuficiencia cardíaca, antiinflamatorio, calcio antagonistas, bloqueantes alfa, algunos antiarrítmicos y algunos hipoglucemiantes que debemos evitar en estos pacientes. Sobre todo las azagliptinas se asoció mucho con insuficiencia cardíaca. Y como dijimos antes, estos pacientes tienen alto riesgo de muerte súbita, así que hay una indicación puntual, la del cardiodefibrilador. En prevención secundaria, obviamente todo paciente con paro reanimado o que tenga taquicardia ventricular sostenida, pero como prevención primaria, paciente isquémico necrótico, que hayan pasado más de 40 días del infarto, que esté bajo tratamiento médico óptimo y persista en clase funcional 2-3, con fracción de eyección menos de 35, 1A, indicación de cardiodefibrilador. ¿Sí? En los pacientes no isquémico necróticos, la indicación, la evidencia es un poco más baja. La indicación es tipo 2, así que en esos casos hay que evaluar bien la indicación según cada paciente. Ese paciente que les contaba que derivamos a trasplante era un paciente chagásico con 15 de fracción de eyección, 16 de fracción de eyección, fibrosis extensa en toda la resonancia, taquicardia ventricular en un holter previo, así que ese paciente se le puso el cardiodefibrilador y después fue a trasplante. Está trasplantado y muy bien. El implante del CDI se recomienda entonces si luego de 3 meses de tratamiento óptimo no aumenta la fracción de eyección a más de 35. ¿Sí? Y si el riesgo es muy alto, se puede esperar menos, pero siempre esperar los 40 días post-infarto. Con respecto al resincronizador, ustedes saben que los pacientes que tienen bloqueo de rama izquierda tienen una conducción más lenta por el ventrículo izquierdo, por lo tanto se contrae más lentamente y eso produce disincronía y aumento de la insuficiencia cardíaca. El resincronizador mejora justamente esto y disminuye la morbimortalidad. Así que algunos pacientes tienen indicación, la indicación 1A es el paciente con FEI menos de 35, que esté sintomático, que tenga bloqueo de rama izquierda y un QRS mayor de 150. Esa es la única indicación tipo 1.
Todo el resto, como ven acá en el cuadrito, hay que evaluar. Indicación tipo 2. Y trasplante, aquellos pacientes, ¿no es cierto?, cuando ya el tratamiento médico no alcanza, sufren internaciones repetidas y tienen síntomas graves, bueno, y paciente joven, no tiene otras comorbilidades, hay que mandarlos a evaluación para trasplante. Nosotros ahora los estamos mandando al italiano, la verdad que van rápido, los atienden, los evalúan, le hacen todos los estudios pre-trasplante y ven si es candidato o no para el trasplante. En el último año y medio mandamos 3 pacientes, 2 ya están trasplantados y 1 está en espera. Bueno, ¿seguimos o qué hora es? ¿Qué? ¿Eh? Sí, esta es la parte más larga igual. Después queda preservada y de aguda, pero es más cortito. Lo podemos ver si quieren toda la semana que viene, como ustedes quieran.